Una monja temblorosa declaró: el nuevo papa conducirá a millones de almas a la oscuridad. Este fue su testimonio después de experimentar la muerte clínica y ser llevada ante Jesús. En su experiencia cercana a la muerte, se le mostraron verdades horribles sobre la Iglesia después del cónclave de cardenales. Dios advirtió que el tiempo de la misericordia está llegando a su fin y Él regresará en luz eterna. Puede sonar blasfemo, pero les insto a que se tomen un momento para escuchar esta historia con el corazón abierto. No para atacar, sino para despertar su propia fe. Un líder puede ser una luz, pero también puede convertirse en un instrumento para que gobiernen las fuerzas de la oscuridad. Solo buscamos traer la verdad en nombre de aquellos que tienen demasiado miedo de hablar. Por favor, no dejes que la falsa luz te ciegue. Entonces, ¿qué presenció esta monja que la impulsó a hablar con tanta seguridad? ¿Es el nuevo Papa realmente digno de dirigir la Iglesia como tantos han proclamado? Acompáñenos en esta historia, porque podría cambiar por completo su fe. Me llamo Jenny. Tengo 50 años y soy una monja que ha pasado toda su vida en el silencio del convento, un lugar donde encontré paz en la oración y en la presencia de Dios. Pero esa fatídica tarde, un accidente me arrancó de este mundo y me arrojó a una serie de visiones aterradoras que sacudieron los cimientos mismos de mi fe. Hoy comparto esta historia no por fama, sino por una misión divina, una misión que me obliga a hablar incluso cuando mi corazón tiembla de miedo. Hace apenas unos días, la noticia del nuevo Papa llegó a nuestro convento, un lugar apartado pero no del todo aislado del mundo. Las hermanas se agitaron de emoción al escuchar que se había elevado humo blanco sobre la Basílica de San Pedro, anunciando la elección de un nuevo Santo Padre, el Papa León XIV, el primer estadounidense en sentarse en el trono de San Pedro. Algunas de las hermanas lo llamaron una señal de una nueva era, un milagro para la Iglesia global. Pero cuando escuché la noticia, algo se apretó en mi pecho. Un americano. ¿Por qué él? No dudé del Espíritu Santo. Sin embargo, los susurros se agitaban implacablemente en mi mente. ¿Es él verdaderamente el elegido por Dios? ¿O es esto parte de un plan que aún no podemos ver? Traté de descartar ese pensamiento, diciéndome a mí misma que una monja como yo no debería juzgar. Pero cada vez que me arrodillaba para orar, me invadía una sensación de inquietud, como si se avecinase una tormenta, pero nadie podía verla en el horizonte. Mi vida anterior había sido increíblemente simple, pero llena de significado. Cada mañana, cuando los primeros rayos del amanecer pasaban a través de los vitrales de nuestra capilla, me arrodillaba ante el altar, orando por la Iglesia y por las almas errantes. Amo a Jesús con todo mi corazón, pero en los últimos años, un silencioso malestar había comenzado a crecer dentro de mí. La Iglesia, casa de la verdad y de la luz, parecía tambalearse. Los rumores de escándalos financieros, los rumores de compromiso con el mundo y el silencio de quienes deberían haber defendido la doctrina me preocuparon profundamente. Comencé a preguntarme, ¿aún brilla la luz de Cristo en estos lugares sagrados? ¿O hemos permitido que las sombras nos alcancen? Esa tarde estaba limpiando en el sótano del monasterio, preparándome para la oración vespertina. La vieja escalera de madera que conducía hacia abajo siempre me había hecho caminar con cuidado. Pero ese día, mi mente estaba perdida en pensamientos sobre el Papa León XIV y la Iglesia. La imagen del humo blanco, el eco de las campanas y la sonrisa del nuevo Papa en la pequeña pantalla de nuestra sala común me perseguían. Me perdí un paso. Un sonido agudo y discordante resonó cuando mi pie se resbaló de la escalera. Mi cuerpo cayó hacia abajo y mi cabeza se estrelló con fuerza contra el borde de la viga de madera. El dolor estalló como fuego, abrasador y repentino, pero solo por un momento. Entonces todo se disolvió en la oscuridad. Pero no era la oscuridad de la inconsciencia. Era un vacío frío, como si me hubieran arrancado el alma del cuerpo. Ya no podía sentir el frío suelo de piedra debajo de mí. Ya no escucharás el viento susurrando por los pasillos del monasterio. Ya no respiras. Un extraño escalofrío me rodeó.
No el frío del invierno, sino un vacío tan profundo que me atravesó, como si la vida misma hubiera sido drenada del universo. Mi conciencia se mantuvo aguda. Mi mente daba vueltas, mis oídos zumbaban y supe que ya no estaba en este mundo. No estaba cayendo, ni flotando, sino siendo arrastrado a otra dimensión. Un lugar que el lenguaje terrenal nunca podría describir. En ese momento comprendí que había muerto, o al menos, que mi cuerpo ya no funcionaba. Sin embargo, mi alma seguía viva y estaba siendo arrastrada por una fuerza mucho mayor que cualquier cosa que pudiera imaginar. Un susurro no llegó a través de un sonido, sino como una corriente de pensamiento que atravesó directamente mi mente. Jenny, acércate. Has sido elegida para ver la verdad. Temblé. No sabía lo que me esperaba, pero podía sentir un peso sagrado presionando sobre mi espíritu. Una misión de la que no podía alejarme. Lo que estoy a punto de compartir no pretende generar controversia ni emitir juicios, sino despertar. He visto las profundidades del infierno, el trono manipulado por las tinieblas y la luz eterna de Jesucristo. Escuché su voz y me dio la misión de advertir a su pueblo antes de que se cierre la ventana de la misericordia. La verdad puede ser dolorosa, pero es el único camino que nos conduce a través de la oscuridad. Si tiene dificultades con las preguntas, simplemente escriba "estoy reflexionando sobre algo" en los comentarios. Quizás nosotros o nuestra comunidad de fe podamos ayudarlo a encontrar claridad. Recuerde, Dios no se ofende con sus preguntas. Solo se le rompe el corazón cuando nos quedamos en silencio ante sus advertencias. El canal Historias Bíblicas Eternas te invita a unirte a nuestra comunidad de fe suscribiéndote y dejando en los comentarios tu nombre y ciudad. Levantaremos tu nombre ante el Señor en oración, caminando juntos este camino de fe. Si esta historia te llega al corazón, considera presionar el botón de agradecimiento, el icono del corazón debajo del vídeo. Cada donativo que das es una vela que ilumina el camino y nos ayuda a llevar esperanza a miles de personas más. Ahora, te invitamos a seguir escuchando la historia de Jenny. La oscuridad me envolvió tan densamente que sentí que podía asfixiarme. El monasterio había desaparecido. La escalera de madera desapareció. Lo único que quedaba era un vacío sin fin, frío y asfixiante. Un hedor espantoso, como azufre quemado y carne podrida, invadió mi conciencia. Aunque ya no tenía nariz para oler, quise gritar, pero no salió ninguna voz. Solo puro terror aullaba dentro de mi mente. Entonces los escuché, los gritos. Lamentos agonizantes como miles de almas desgarradas en el tormento. El sonido no se parecía a ninguna voz humana. Fue una fusión de desesperación, arrepentimiento y rabia sin salida. Miré hacia abajo, o más bien, mi conciencia fue atraída hacia abajo y vi débiles siluetas o formas de vida. No eran del todo humanos, pero tampoco del todo demoníacos. Solo almas retorcidas y deformadas por sus propias decisiones. Imágenes pasaron ante mí como fragmentos de vidrio roto, nítidas y aterradoras. Vi a un hombre que una vez vistió ropas de poder, ahora ardiendo en las llamas porque había vendido la verdad a cambio de fama e influencia. Una mujer, con el rostro grotescamente contorsionado por los placeres terrenales, ahora gritaba cuando esos mismos deseos lujuriosos se volvieron contra ella, destrozándola. Quería darme la vuelta, pero una fuerza invisible me mantuvo en el lugar, obligándome a presenciar las consecuencias de darle la espalda a Dios. De repente, una suave luz atravesó la oscuridad. No fue cegador, pero sí suave, lo suficiente para hacer retroceder el horror. Apareció el ángel Gaby, de forma majestuosa, pero con los ojos llenos de compasión. Jenny, estás viendo el abismo de la verdad, dijo, con su voz resonando como agua fluyendo sobre una piedra. Extendió la mano y sentí un extraño consuelo, aunque el miedo aún me aferraba como una segunda piel. Gaby me guió a través de las escenas desgarradoras. Vi almas de quienes una vez fueron pastores, pastores que, por orgullo, llevaron a sus rebaños a la oscuridad. Eligieron la mentira en lugar de la cruz, explicó Gaby,
con la voz cargada de tristeza. El infierno no es el lugar donde Dios castiga. Es el lugar donde la gente se encarcela cuando rechaza la luz. Quería preguntar por qué Dios permitiría esto, pero Gaby pareció leer mis pensamientos. El amor de Dios es libertad, Jenny, dijo, mientras sus alas plateadas temblaban suavemente. Pero esa libertad tiene un precio, y ese es el precio de quienes eligen el placer, el poder y el engaño. Incliné la cabeza, mi corazón cargado de dolor por las almas por las que una vez había orado. Surgió una nueva escena y comencé a temblar. Vi un trono falso que brillaba con luz, pero que emanaba un aliento de oscuridad. Figuras con túnicas rojas, cardenales, me di cuenta, estaban arrodilladas ante él, pero no en adoración a Dios. Gaby tomó mi mano y su voz se volvió severa. Estos son los que tergiversan la verdad, preparando el camino para un falso pastor vestido de blanco. Un escalofrío recorrió mi espalda al recordar la inquietud que había sentido por el nuevo Papa, León XIV. La imagen del humo blanco y su rostro sonriente en la pantalla del monasterio cruzó por mi mente. ¿Lo es?, susurré, pero Gaby levantó la mano para detenerme. Todavía no, Jenny, dijo. Verás más, pero primero deja que este dolor se grabe en tu corazón. Pasamos por un río de fuego donde las almas se agitaban y clamaban el nombre del Señor, pero ya era demasiado tarde. Vi a personas que alguna vez habían sido indiferentes a la fe ahora ardiendo en la misma apatía a la que alguna vez se aferraron. Un hombre gritó, no lo sabía. No lo sabía. Pero Gaby negó con la cabeza. Lo sabían, pero decidieron no creer. No pude soportarlo más. Lágrimas invisibles brotaron de mi alma. ¿Por qué tengo que ver esto?, pregunté, mi voz quebrada por el dolor. Gaby me miró, sus ojos como una tierna llama. Porque fuiste elegida para advertirles, Jenny. El mundo está dormido y el tiempo se acaba. De repente, el mar de fuego desapareció, reemplazado por un campo interminable de trigo dorado. Todavía podía oler ligeramente el azufre, pero el espacio se sentía más ligero, como si el infierno hubiera sido solo el preludio. Gaby estaba a mi lado, su voz profunda y autoritaria. Lo que has visto es la verdad, pero no es el final. Prepárate, porque serás testigo del trono manipulado y de la luz victoriosa. Asentí, aunque mi corazón todavía temblaba. El infierno no era solo un lugar. Fue una advertencia viviente sobre las consecuencias de nuestras elecciones. Sabía que nunca podría volver a una vida normal, no después de lo que había visto. Gaby puso su mano sobre mi hombro y una luz cálida me rodeó, llevándome hacia la siguiente visión. Cuando la luz me envolvió, sentí que una nueva fuerza surgía en mi interior. Ya no era la frágil monja del convento. Ahora era testigo de la verdad. El grito todavía resonaba en mi mente, pero me aferré con fuerza a mi llamado. Guíame, le susurré a Gaby, lista para enfrentar lo que me esperaba a continuación. Un calor radiante envolvió mi alma, lavando el azufre acre y los gritos atormentados que persistían desde las profundidades del infierno. Me sentí ingrávido, como si atravesara un delicado velo donde las sombras se disolvían en una quietud sagrada. Me encontraba dentro de la grandeza de la Capilla Sistina, sus imponentes paredes adornadas con el fresco de Miguel Ángel brillando débilmente bajo una luz espectral que parecía palpitar con inquietud. El aire estaba cargado de un pesado silencio, como si los ángeles pintados de arriba contuvieran la respiración con miedo. La luz de las velas danzaba en candelabros de latón, proyectando sombras temblorosas sobre las filas de cardenales vestidos con túnicas carmesí. Sus rostros llevaban el peso del momento. Algunos se inclinaron en ferviente oración, otros intercambiaron miradas cautelosas que delataban su agitación interior. Un leve zumbido de anticipación llenó lo sagrado, imponente pero inquietante. Este fue León XIV, el primer estadounidense en ascender al trono de San Pedro. Su rostro me resultaba familiar por las pantallas parpadeantes de nuestro humilde convento.
Su sonrisa, alguna vez cálida en transmisiones distantes, ahora parecía aguda y calculada. Sus ojos brillaban con una confianza que parecía desprovista de la gracia divina. Las túnicas que vestía brillaban, pero su luz no era natural, como acero pulido que refleja un brillo frío y hueco. Mi alma se tensó, agitada por el recuerdo del falso trono que había vislumbrado en el abismo, cuyo encanto enmascaraba una verdad siniestra. León XIV levantó la mano y la capilla cayó en un profundo silencio, roto solo por las jadeantes respiraciones de los cardenales. Su voz, suave y resonante, llenó el espacio como un himno despojado de calidez sagrada. Hermanos míos, comenzó, nos encontramos en el amanecer de una nueva iglesia, una que abarca a todos sin juzgar. Cada palabra cayó como una piedra en mi alma, cargada de promesas que hacían eco de falsedad. Habló de una iglesia sin la cruz, sin el peso de la doctrina, una visión de tolerancia que sonaba dulce pero sonaba hueca. La cruz, piedra angular de la salvación, fue descartada como una reliquia obsoleta, y mi espíritu retrocedió ante la audacia de sus palabras. Anhelaba gritar, pero mi presencia era etérea, un testigo silencioso de una verdad que se retorcía ante mis ojos. Un cardenal anciano, de cabello blanco como la nieve, agarraba su rosario con manos temblorosas y movía los labios en oración silenciosa. Sus ojos parpadearon con desafío, pero la mirada de León XIV, fría e inflexible, lo recorrió y los hombros del anciano se hundieron bajo una carga invisible. La habitación pareció encogerse, como si el peso del engaño presionara contra las mismas paredes del santuario. Un cardenal más joven, con el rostro enrojecido por la inquietud, se inclinó hacia su vecino y susurró palabras que yo no pude oír. Sus miradas intercambiadas hablaban de duda. Sin embargo, nadie se levantó para desafiar la proclamación del nuevo papa. Mi alma se agitó de angustia como una tormenta que azotaba mi interior al ser testigo de cómo las semillas de la traición echaban raíces en este lugar tan sagrado. Una suave luz floreció a mi lado y apareció Gabriel, sus alas plateadas temblando en el aire opresivo de la capilla. Jenny, dijo, su voz como una espada cortando la niebla de mentiras. He aquí un pastor que no conduce a los pastos del Señor, sino al borde del abismo. Sus palabras traspasaron mi alma, confirmando el temor que me había perseguido desde que el nombre de León XIV resonó por primera vez en el convento. Gabriel señaló al papa y mi mirada lo siguió, vislumbrando una figura sombría deslizándose detrás de él, su forma confusa pero amenazadora. La figura susurró al oído de Leo XIV, palabras que ningún mortal podía oír, y un escalofrío recorrió mi esencia, como si hubiera rozado el vacío. Las túnicas blancas del papa brillaban con la misma luz falsa que había visto en el infierno, una fachada resplandeciente que ocultaba una profunda oscuridad. Sus promesas de progreso y unidad fluían como miel, pero carecían del amor y sacrificio de las enseñanzas de Cristo. Recordé la noche que pasé en oración cuando los rumores de una iglesia descarriada habían despertado miedo en mi corazón. Ahora, de pie en la Capilla Sistina, ese miedo se solidificó en una cruda realidad, una traición que se desarrolla ante los ojos del cielo. Gabriel me guió a un rincón de la capilla donde el juicio final de Miguel Ángel parecía moverse, con sus vívidas figuras palpitando de vida. Imágenes pasaron ante mí, mostrando a los fieles de todo el mundo, desde aldeas remotas hasta ciudades en expansión, viendo el discurso de León XIV en pantallas brillantes, con sus rostros iluminados de esperanza, sin darse cuenta de que su visión de una nueva iglesia abría puertas a un vacío espiritual. Se sienten atraídos por una iglesia sin salvación, dijo Gabriel, con la voz temblorosa de tristeza, un santuario vacío donde la cruz está abandonada. Mi alma lloró en lágrimas visibles, mezclándose con el dolor de innumerables oraciones sin respuesta. Pensé en mis hermanas del convento, algunas de las cuales habían aclamado a León XIV como un faro de renovación, ciegos al abismo que se esconde detrás de sus palabras. El engaño fue magistral, disfrazado de compasión y progreso, diseñado para seducir incluso a los devotos. Los ojos de Gabriel se encontraron con los míos, ardiendo con una llama constante que ancló mi espíritu vacilante.
Esta falsedad prospera porque imita la luz, dijo. Pero tú, Jenny, estás llamada a revelar la verdad que se esconde en tu interior. Una campana solemne sonó, señalando el final del cónclave, y León XIV se dirigió hacia el balcón que daba a la plaza de San Pedro. Lo seguí, mi alma flotando sobre el mar de gente abajo, sus vítores subiendo como una marea para saludar a su nuevo papa. Sin embargo, para mí él no era un pastor, sino una sombra que arrojaba una luz falsa sobre millones de almas desprevenidas. La multitud ondeaba pancartas, sus voces unificadas en júbilo, pero un susurro se agitó en lo profundo de mi mente como una profecía grabada en la eternidad. El falso pastor se extraviará, decía. Pero la luz de Dios brillará a través de los que se aferran. Mi alma temblaba, no de miedo, sino del peso de una misión que ya no podía ignorar. La mano de Gabriel descansaba sobre mi hombro, su luz firme e inquebrantable como un faro en una tormenta. No puedes detener esta marea, Jenny, dijo con voz resonante y decidida. Pero puedes encender una llama que guía a los perdidos. Asentí, con una determinación cada vez mayor, mientras los vítores de abajo se desvanecían en un rugido lejano. La Capilla Sistina, antaño bastión de la verdad divina, se alzaba como escenario de un gran engaño. Sin embargo, dentro de mi alma, una chispa de esperanza parpadeó, alimentada por la certeza de que la luz de Dios podría atravesar incluso la oscuridad más profunda. Con las palabras de Gabriel resonando en mi corazón, me preparé para llevar adelante esta verdad, una llama solitaria contra las sombras que se acumulaban. La plaza de San Pedro se desplegó ante mí, no como una visión distante, sino como una realidad palpitante, donde me encontraba en medio de una multitud de innumerables almas, cuyos alientos se entretejían en una marea ferviente. Las campanas de la basílica repicaron con majestuosa resonancia, mezclándose con los vítores estáticos que saludaron al Papa León XIV, que estaba en lo alto del balcón, con los brazos extendidos en señal de triunfo. Sin embargo, el calor que irradiaba la multitud no llevaba ningún calor divino, solo un celo febril que parecía la adoración de un ídolo vacío. Mi alma se agitó con inquietud, sintiendo una disonancia bajo el júbilo. El sol arrojó un resplandor dorado sobre el Papa León XIV, sus túnicas blancas brillaban con un encanto que parecía cautivar a las masas. Sus ojos, sin embargo, carecían de frío cálculo y contemplaban un mar de rostros ya atrapados por su presencia. Pancartas ondeaban en el aire, adornadas con lemas que proclamaban Nueva Iglesia, Nueva Esperanza, León XIV, luz de la época. Mi espíritu retrocedió, atormentado por sus palabras en la Capilla Sistina, palabras que buscaban borrar la cruz, y ahora se extendieron como una plaga por la plaza. Gabriel se materializó a mi lado, su presencia atenuada, sus alas plateadas parpadeando como brasas débiles en una tormenta que se avecinaba. Jenny, contempla las almas ante ti, dijo, su voz como una hoja silenciosa cortando el clamor de la multitud. Extendió su mano, revelando hilos delicados, delgados como una gasa, entrelazando a cada persona en la multitud. Estos hilos latían con una luz engañosa, uniendo los corazones a una fe que no exigía sacrificio ni reverencia hacia Dios. Una mujer joven estaba cerca, con los ojos encendidos de fervor mientras izaba una pancarta en alto. Sin embargo, el hilo que la rodeaba se tensó, apagando la chispa de su alma. Un anciano se arrodilló ante una estatua de San Pedro, su rosario temblaba en manos nudosas, pero el hilo deformó su oración, redirigiendo su devoción a León XIV. La visión atravesó mi esencia como una herida que sangraba un dolor invisible. Anhelaba extender la mano, pero mi forma era intangible, un testigo silencioso de un robo de la verdad sagrada. La multitud estalló en un himno, sus voces se alzaron al unísono. Sin embargo, la canción no exaltaba a Cristo, sino los ideales vacíos de la nueva Iglesia. Palabras como tolerancia y libertad resonaban sin cesar, despojadas del poder redentor de la cruz, resonando falsamente en mis oídos. Un viento helado soplaba por la plaza, inadvertido para las masas extasiadas, y mi alma temblaba como rozada por los mismos hilos que las unían. El aire se volvió pesado,
como si las mismas piedras de la basílica lamentaran la traición que se estaba desarrollando. Gabriel me condujo a través de la multitud hasta una esquina donde pantallas gigantes transmitían el discurso de León XIV, cuya imagen dominaba la plaza y más allá. Desde Roma hasta pueblos distantes, millones de personas observaron, con sus rostros brillando con una esperanza que enmascaraba una creciente desesperación. Los hilos a su alrededor brillaron más, arrastrando a las almas hacia un abismo envuelto en promesas de paz. Me duele el corazón, imaginé a mis hermanas en el convento, algunas de las cuales alguna vez habían aclamado a este papa como un heraldo divino. Sus palabras son como susurros de serpientes, dijo Gabriel, con los ojos ardiendo con fuego justo. Ofrecen consuelo pero cortan el camino hacia Dios, forjando una fe que no es fe en absoluto. Su voz tenía un peso que estabilizó mi espíritu tembloroso, instándome a ver la profundidad del engaño. Las pantallas parpadearon y, por un momento, vislumbré una sombra en los ojos de Leo XIV, un indicio fugaz de oscuridad que dirigía sus palabras. Un grupo de jóvenes estaba cerca, con sus teléfonos brillando mientras transmitían el discurso y sus voces vibrando de entusiasmo por esta iglesia progresista. Los hilos que los rodeaban se tensaron, su energía vibrante se desvió hacia un vacío que no podía nombrar. Mi alma lloró, no con lágrimas, sino con un lamento silencioso por la inocencia robada. Pensé en las oraciones que una vez compartimos en el convento, ahora en riesgo de ser ahogadas por esta marea de falsedad. La mano de Gabriel se posó en mi hombro y una suave fuerza fluyó a través de mí como un arroyo que apaga una tierra reseca. Este engaño es peligroso porque lleva la máscara de la belleza, dijo, con una voz de advertencia solemne que ancló mi resolución. Las palabras de León XIV son cadenas disfrazadas de guía, y millones están atrapados. Hizo un gesto hacia el balcón donde la silueta del Papa parecía hacerse más grande, proyectando una sombra que se extendía más allá de la plaza. Levanté la mirada hacia el balcón y una entidad informe emergió detrás de Leo XIV. Su presencia era un miasma oscuro que susurraba veneno en su oído. La multitud permaneció ajena, pero su aliento helado rozó mi alma. Un eco escalofriante del abismo que había vislumbrado en visiones anteriores. Mi esencia se estremeció, como si estuviera al borde de un precipicio, pero una chispa de desafío se encendió dentro de mí. La influencia de la entidad era palpable, una fuerza silenciosa que tejía los hilos que unían a los fieles. Este es el fruto de abandonar la verdad, dijo Gabriel, su tono resuelto como un toque de clarín a la batalla. Sin embargo, Jenny, eres elegida para romper estos vínculos con la luz de Dios. Sus palabras encendieron una llama en mi alma, transformando la angustia en feroz determinación. Me encontré con su mirada, mi espíritu firme a pesar del peso de la tarea que tenía por delante. La plaza tembló, no con la tierra temblando, sino con un viento sagrado que ondeaba en el aire, haciendo temblar los hilos invisibles. Algunas almas de la multitud se detuvieron, sus ojos escudriñaron el cielo, como si sintieran una verdad más allá del atractivo del Papa. Gabriel tomó mi mano, su toque fue un faro que me guió hasta el final de la visión. Estas almas son la razón por la que fuiste llamado, dijo, su voz era una promesa grabada en la eternidad. Me paré en medio de la multitud, mi alma como una antorcha solitaria parpadeando en un mar de corazones atados. Los vítores de la multitud se desvanecieron, reemplazados por una fuerza silenciosa que surgía dentro de mí, como si Dios hubiera forjado una espada de verdad para mis manos. Susurré un voto, no al aire, sino a lo divino que me sostenía. No los dejaré caer. Prometí, mi misión ahora es un fuego que no se puede apagar. La plaza de San Pedro se disolvió en la niebla, pero el peso de la visión persistió. Una carga sagrada que acepté con resolución inquebrantable. Los hilos del engaño podrían atar al mundo, pero yo llevaba una luz que podría cortarlos. Con las palabras de Gabriel haciendo eco en mi corazón, me preparé para afrontar las pruebas que me esperaban. Una llama solitaria contra una oscuridad invasora. El fuego de mi misión encendido en la plaza de San Pedro todavía ardía dentro de mi alma, pero el mundo a mi alrededor se oscureció como si hubiera descendido un velo de hierro.
Un aliento frío de piedra antigua me envolvió y me paré frente a una enorme puerta de madera, cuya superficie estaba grabada con patrones crípticos que parecían retorcerse en la penumbra. Escondido en lo profundo de un corredor sombrío del Vaticano, este portal exudaba una amenaza silenciosa, como si guardara secretos demasiado pesados para el mundo de arriba. Mi alma tembló, pero el peso de mi propósito me ancló contra el temor invasor. Gabriel estaba a mi lado. Sus alas plateadas proyectaban débiles destellos que danzaban a través de las paredes de piedra agrietadas, como si las mismas rocas lloraran por las verdades que ocultaban. La puerta se abrió con un chirrido, liberando una niebla oscura que se arremolinaba con susurros malévolos. Cada palabra era un fragmento de hielo contra mi esencia. Crucé el umbral, mi espíritu temblaba al ver una cámara clandestina, sus paredes adornadas con símbolos antiguos que no tenían ningún parecido con la cruz. Estas marcas pulsaban con una energía espeluznante que evocaba una era olvidada llena de sombras. En el corazón de la cámara había una mesa de piedra donde se reunía un círculo de hombres vestidos con túnicas negras, cuya presencia irradiaba una autoridad escalofriante. Un gran libro descansaba sobre la mesa, sus páginas brillaban con una siniestra luz roja que parecía respirar con intenciones malévolas. No eran cardenales, pero sus ojos brillaban con un poder que podía influir en el destino de millones. Mi alma retrocedió como si la rozara el borde de un abismo, sintiendo el propósito impío que los unía. Un hombre, cuya voz era un retumbar gutural procedente de alguna profundidad invisible, cantó un encantamiento y el libro se estremeció como si convocara una fuerza más allá del alcance de los mortales. El aire se volvió denso, cargado con el peso de la traición, y mi espíritu sintió la atracción de una oscuridad más antigua que las piedras que me rodeaban. Me quedé paralizado, testigo silencioso de un ritual que profanaba la santidad de la iglesia. La mano de Gabriel me tocó el hombro, y una suave calidez me recorrió, calmando el miedo que me atormentaba el alma. Jenny, estás en el crisol donde se distorsiona la verdad, dijo, con una voz afilada como una cuchilla que atravesaba la niebla del engaño. Estos hombres no adoran a Dios, sino al trono del poder, y son los artífices del ascenso de León XIV. Sus palabras me calaron hondo, revelando la profundidad de una conspiración que amenazaba el alma misma de la Iglesia. Miré el libro y dentro de su brillo carmesí, parpadeó una imagen de León XIV, con su familiar sonrisa torcida en una grotesca máscara de servidumbre masiva. La visión confirmó una verdad inquietante de que incluso el Papa no era más que una marioneta, cuyos hilos eran movidos por las manos en sombras en esta cámara. Mi espíritu se agitaba de dolor, no por mí mismo, sino por los fieles que confiaban en un pastor descarriado. La cámara tembló y una sombra colosal surgió del libro, su masa informe se fusionó en una presencia que eclipsó a las figuras envueltas en túnicas. Los ojos rojos ardieron en la oscuridad, recorriendo a los hombres que se inclinaron en reverente sumisión, jurando lealtad a esta entidad. Lo reconocí como la misma malevolencia que había vislumbrado detrás de León XIV en la plaza, una fuerza que tejió el engaño en el corazón de la iglesia. Mi alma se estremeció como si estuviera ante las puertas del mismísimo infierno. El peso de la traición me oprimía como una piedra que me quitaba el aliento del espíritu. Sin embargo, reforcé mi determinación y prometí llevar esta verdad al mundo. La iglesia, la casa sagrada de Dios, estaba siendo torcida por traidores, y yo no podía apartarme del llamado a exponer sus maquinaciones. Memoricé cada detalle, los símbolos, el libro, la sombra, cada una de las piezas de un rompecabezas que estaba destinado a desentrañar. Gabriel me guió hasta un rincón donde colgaba un espejo antiguo, cuya superficie ondulaba como un estanque perturbado. Dentro de él, se desarrollaron visiones. Cardenales aceptando oro de las figuras vestidas de negro, clérigos sellando pactos secretos y León XIV proclamando Iglesia 2.0. Mientras la sombra susurraba su veneno, el espejo revelaba una red de corrupción tejida a lo largo de años, que unía a los fieles a un evangelio falso. Me dolía la esencia al imaginar a los millones atrapados por esta mentira meticulosamente elaborada. Han forjado un pacto con la oscuridad, dijo Gabriel, con la voz cargada de dolor pero resuelta como una piedra. Esto no es mera retórica,
Jenny, sino un plan arraigado en una antigua malicia. Sus palabras avivaron un fuego dentro de mí, transformando el dolor en una determinación feroz de enfrentar este mal. Las visiones del espejo se desvanecieron, pero su verdad ardía en mi alma, un faro que no podía ignorar. Una nueva imagen parpadeó en el espejo, mostrando a innumerables creyentes desde la plaza de San Pedro hasta aldeas remotas, atados por cuerdas invisibles que empañaban su visión. Una mujer, con su rostro inquietantemente parecido al de una hermana de mi convento, se arrodilló ante un icono de León XIV. La visión fue una espada para mi corazón, pero agudizó mi resolución, instándome a actuar como heraldo de la verdad. La cámara tembló violentamente y las figuras vestidas de negro levantaron la mirada como si sintieran un intruso en su santuario. La sombra se giró, sus ojos carmesí se fijaron en los míos y una voz retumbó en mi mente, prometiendo aplastar a cualquiera que desafiara su voluntad. Mi alma se mantuvo firme, no por valentía, sino por una fe anclada en la luz inquebrantable de Dios. Gabriel levantó la mano y estalló una oleada de resplandor plateado que repelió la ira de la sombra y me protegió de su malicia. Nos retiramos al pasillo, la pesada puerta se cerró de golpe, sellando los susurros del interior. Sin embargo, la imagen del libro rojo permaneció como una cicatriz en mi espíritu. Los fríos muros de piedra parecieron cerrarse, pero una nueva fuerza latió a través de mí, un regalo de lo divino. Ejercen un gran poder, dijo Gabriel, sus ojos ardían con una llama eterna que atravesaba la oscuridad. Pero el poder de Dios es mayor y tú, Jenny, debes estar preparada para las pruebas que pondrán a prueba tu fe. Sus palabras fueron una llamada de atención, instándome a abrazar el camino que tengo por delante, sin importar sus peligros. Asentí, mi misión ahora era una antorcha ardiendo en la noche, insaciable por el miedo. El corredor se desvaneció y me encontré ante un imponente muro de piedra, grabado con profecías que brillaban bajo una luz tenue y sagrada. Mi mano rozó la piedra y las palabras cobraron vida, escritas en fuego, proclamando que la verdad liberaría solo a aquellos que se atrevieran a decirla. El peso de mi llamado se posó sobre mí, pesado como una montaña. Sin embargo, lo acogí como una carga sagrada. Con Gabriel a mi lado, entré a lo desconocido. Los ecos de la cámara alimentan mi resolución. Los secretos del Vaticano eran un laberinto de engaños, pero yo llevaba una luz que podía traspasar sus sombras. Mi alma, forjada en esta visión, estaba lista para afrontar las pruebas que se avecinaban. Una llama solitaria contra la oscuridad que amenaza a la Iglesia de Dios. El muro de profecía se disolvió y me encontré en medio del pulso frenético de una calle de Nueva York, donde los rascacielos se alzaban como titanes desafiantes desafiando a los cielos. La cacofonía de las bocinas de los coches, las voces apresuradas y el movimiento incesante asaltaron mi alma. Un marcado contraste con la solemne quietud de los pasillos del Vaticano. Las luces de neón bañaban la ciudad con un falso resplandor. Sin embargo, un vacío profundo persistía bajo el bullicio, como si lo divino hubiera sido desterrado de este reino resplandeciente. Mi espíritu vaciló, impasible ante el caos, pero firme en la misión que llevaba dentro. Gabriel estaba a mi lado, sus alas plateadas apenas perceptibles bajo el brillo chillón, su mirada severa atravesaba la fachada de la ciudad como una espada a través de la niebla. A lo lejos, un imponente cartel brillaba con una imagen del Papa León XIV. Su sonrisa brillaba junto a las palabras, el Papa de la Paz, bienvenido a Nueva York. La visión provocó un escalofrío en mi esencia, un recordatorio del engaño que había presenciado en la plaza de San Pedro. Mi alma se encogió como si se preparara para una tormenta de encanto mundano. Entramos en un hotel lujoso, cuyos suelos de mármol reflejaban la opulencia de una sala de conferencias con paredes de cristal donde se celebraba una cumbre. Políticos con trajes a medida y empresarios con relojes de oro llenaban el espacio. Sus rostros irradiaban ambición más que fe. En el centro se sentaba el Papa León XIV. Su túnica blanca contrastaba marcadamente con la multitud, pero su sonrisa tenía un brillo de compromiso desprovisto de la gracia sagrada del pastor. Mi espíritu retrocedió,
sintiendo una traición envuelta en los símbolos del poder. Se levantó un hombre, con voz suave como el terciopelo, ofreciendo miles de millones para financiar una iglesia moderna alineada con el progreso. Sus palabras estaban llenas de promesas, pero me helaron el alma como un contrato entintado en la sombra. La sala vibró de aprobación, pero vi la luz dentro de sus corazones parpadear, atenuada por una niebla de avaricia y engaño. Me dolía la esencia como si me hubieran rozado el borde de un trato profano. Una enorme pantalla cobró vida y transmitió el discurso de León y XIV en las Naciones Unidas. Su voz era pulida y resonante. La Iglesia debe abarcar a todos, desde las diversas identidades hasta las ilimitadas expresiones de amor, declaró, siendo cada palabra una joya pulida que carecía del fuego de la verdad de Dios. El público estalló en aplausos, pero mi alma se lamentó al sentir que el poder redentor de la cruz era desechado. El peso de sus palabras me oprimía como una piedra en el corazón, cargado de dolor por los fieles descarriados. Gabriel me llevó desde Nueva York y la escena se trasladó a una elegante sala de conferencias en Washington, D.C., donde periodistas y legisladores rodearon a Leo XIV. Una congresista de ojos penetrantes le entregó una carpeta y en un susurro prometió alianzas políticas a cambio del respaldo de la Iglesia a leyes progresistas. Aceptó la carpeta, apretándola con firmeza, como si empuñara un arma forjada en compromiso. Mi espíritu tembló al sentir que los sagrados fundamentos de la doctrina se resquebrajaban bajo el peso de la ambición terrenal. Gabriel se volvió hacia mí, sus ojos ardían como antorchas en un mundo oscuro. Jenny, fuiste testigo de la seducción del poder mundano, dijo, su voz era un murmullo bajo que atravesó el clamor de la habitación. León XIV cede ante estas presiones, abandonando el orden divino de Dios por el aplauso de los hombres. Sus palabras encendieron un fuego en mi interior, transformando el dolor en una férrea determinación para afrontar esta traición. Observé con más atención, y la verdad me quemó el alma. Estos líderes no buscaban la voluntad de Dios, sino la Iglesia como instrumento para obtener ganancias y control. Un hombre de negocios levantó una copa y sonó su risa mientras hablaba de los mercados abiertos por una Iglesia reformada. Mi esencia se agitaba como un río agitado por una tormenta. Sin embargo, memoricé cada rostro, cada palabra, decidido a dar testimonio de esta traición. La sombra que había visto antes seguía a Leo XIV, y sus susurros tejían una red de mentiras por la habitación. Una periodista garabateaba furiosamente y sus notas anunciaban a León XIV como la pieza central de una narrativa global de progreso. Sus palabras, aunque elocuentes, eran huecas, desprovistas de la gracia salvadora de la cruz. Y mi alma lloró por los millones que leerían su historia. Apreté los puños, no con desesperación, sino con una feroz promesa de cortar los lazos del engaño que atan a los fieles. La sala palpitaba de ambición, pero aún persistía una leve corriente subterránea de inquietud, como si alguien sintiera la falsedad bajo el brillo. Gabriel me guió hasta una gran ventana que daba a las calles de Washington, donde pancartas que proclamaban Iglesia 2.0 ondeaban con la brisa. Multitudes se reunieron debajo, ondeando banderas arcoíris e imágenes de León XIV. Sus vítores fueron un himno a un falso profeta del progreso. Los cordones invisibles que brillaban con luz artificial ataron sus almas tal como lo habían hecho en la plaza de San Pedro. Mi corazón no ardía de angustia sino de una resolución tan inquebrantable como una piedra de liberarlos de esta ilusión. Una visión pasó por mi mente, enviada por Gabriel, que mostraba iglesias en todo el mundo donde los sermones ahora evitaban el arrepentimiento y la cruz. Un joven sacerdote, con voz entrecortada, predicó sobre el amor ilimitado, pero la luz del santuario se atenuó, engullida por una oscuridad progresiva. La visión fue una herida en mi alma, pero agudizó mi propósito, instándome a proteger la fe que tanto apreciaba. Pensé en mi convento, en sus sencillas oraciones ahora en riesgo, y una llama de determinación rugió dentro de mí. La voz de Gabriel se abrió paso, pesada como el granito, pero penetrante como la luz. Cuando se abandona el orden de Dios, la Iglesia se convierte en una sombra de sí misma, dijo, sus palabras fueron una advertencia solemne.
La doctrina se debilita como una lámpara apagada, dejando a las almas vagando en la oscuridad. Su mirada me estabilizó, anclando mi espíritu contra la marea de las tentaciones mundanas. Me volví hacia él, mis ojos fijos como si estuvieran forjados en el fuego de la verdad divina. ¿Cómo puedo luchar contra esta marea?, pregunté, mi voz firme a pesar del peso de mi llamado. Aférrate a la verdad, Jenny, respondió Gabriel, su resplandor como un faro en la tormenta. Sus palabras fueron un manto que me puse, pesado pero empoderador, preparándome para las batallas que se avecinaban. La sala de conferencias se desvaneció y me encontré en la cima de una colina que dominaba Washington, con sus luces titilando como estrellas engañosas debajo. Gabriel me entregó un pequeño libro, sus páginas brillaban con una luz suave, un testamento en miniatura de la verdad. Lo abrí y una sola línea ardió, proclamando que la verdad era una llama eterna, insaciable por la falsedad. Agarré el libro, su peso era una montaña. Abracé una antorcha para guiar mi camino. La ciudad tembló, no con terremotos físicos, sino con un viento sagrado que agitó el aire, como si el llamado de Dios recorriera el mundo. Algunas almas de abajo levantaron la mirada, sus ojos buscando más allá de las promesas de León y 14, como si sintieran una verdad más elevada. Mi misión cristalizó, una espada de luz para atravesar la oscuridad del engaño. Con el libro en la mano, me sentí preparado para afrontar la siguiente prueba. Mi alma una llama solitaria contra un mundo dominado por la tentación. Gabriel asintió, su presencia era un voto silencioso de guiarme a través de las sombras. Juntos, entramos en un nuevo reino donde la verdad pondría a prueba mi fe. Sin embargo, llevaba una luz que no podía atenuarse. El libro de luz que tenía en mis manos se disolvió y los campos de trigo dorados se extendieron interminablemente ante mí, sus tallos se balanceaban bajo un vasto cielo del medio oeste, cantando un silencioso himno de creación. Una suave brisa llevaba el aroma de la tierra y la cosecha, anclando mi alma tras el caos de las ciudades mundanas. Gabriel apareció a mi lado, sus alas plateadas brillando débilmente a la luz del sol, sus ojos profundos en contemplación, como si rastrearan las corrientes espirituales de esta tierra. Mi espíritu se conmovió, percibiendo una verdad silenciosa oculta bajo la extensión dorada. Jenny, este es el corazón de Estados Unidos, dijo Gabriel, con voz resonante pero con un tinte de tristeza. Aquí, las primeras semillas de la duda sobre un papa estadounidense se arraigaron mucho antes del ascenso de León XIV. Miré a través de los campos y una visión se desplegó. Los agricultores se reunieron en una iglesia de madera desgastada. Sus murmullos estaban cargados de inquietud acerca de un papa de su ambiciosa tierra. Sus rostros, grabados por el trabajo duro del trabajo honesto, mostraban un escepticismo que atravesó mi alma como si sintieran una fractura en lo sagrado. Los campos de trigo se desvanecieron y me encontré en una oficina con poca luz en Washington, D.C., donde políticos con trajes impecables se apiñaban alrededor de una pulida mesa de conferencias. Un hombre con una voz fría como el acero esbozó un plan para aprovechar Leo y 14, con el objetivo de amplificar la influencia de Estados Unidos a través de una iglesia reimaginada. Documentos secretos, apilados como ladrillos de traición, fondos detallados y presiones para moldear la voz del Vaticano. Mi esencia retrocedió como rozada por un viento venenoso, sintiendo a la iglesia reducida a un peón en un juego de dominio. La sombra familiar vagaba por la habitación, su presencia informe susurraba en los oídos del intrigante, tal como lo había hecho con León y XIV. Mi alma se estremeció al reconocer la misma oscuridad que acechaba las cámaras secretas del Vaticano y la plaza de San Pedro. El aire se volvió pesado, como si las propias paredes lamentaran la profanación de una confianza sagrada. Me quedé en silencio, testigo de una conspiración que buscaba transformar la fe en una herramienta de poder. Una pantalla cobró vida y mostraba una publicación de Donald Trump en las redes sociales. Su atrevido texto proclamaba que un papa estadounidense era una noción tonta, no apta para el antiguo manto del Vaticano. Los comentarios inundaron la plataforma, una tormenta de burlas, teorías de conspiración y acusaciones de un complot para americanizar la Iglesia.
La virulencia se extendió como la pólvora desde los pueblos rurales a las ciudades globales, sembrando división entre los fieles. Mi espíritu tembló, no en defensa de Leo, sino de dolor por la unidad del pueblo de Dios, fracturado por la duda. La mirada de Gabriel se encontró con la mía, sus ojos ardían como una llama a través de la niebla del caos. Esta división es fruto de la rendición de León XIV a la tentación, dijo, con voz firme como una piedra angular. El orgullo y el atractivo mundano lo han descarriado, atenuando la luz de la Iglesia. Sus palabras traspasaron mi alma y encendieron la decisión de exponer las raíces de este creciente cisma. La escena se trasladó a un bullicioso estudio de televisión en Nueva York, donde los comentaristas se enfrentaron sobre el legado de León XIV. Uno lo aclamó como un visionario, mientras que otro se burló de que un estadounidense nunca podría comprender las sagradas tradiciones del Vaticano. Una pantalla mostraba a León XIV, con su sonrisa confiada promocionando la Iglesia 2.0. Sin embargo, sus ojos estaban hundidos, como si estuvieran agotados por la influencia de la sombra. Me dolía el corazón como un río hinchado de tristeza mientras memorizaba cada palabra, cada gesto, para comprender la profundidad de su caída. Nos trasladamos a una plaza llena de gente en Londres, donde los manifestantes agitaban pancartas denunciando al Papa estadounidense. Sus cánticos resonaron en todos los continentes, desde Brasil hasta África. Los informes abundaban, revelando que comunidades fieles cuestionaban los motivos de León XIV, con su confianza erosionada por rumores de influencia extranjera. La inquietud mundial pesaba sobre mi alma como una piedra que presionaba mi espíritu, pero avivó mi determinación de descubrir la verdad. El alcance de la sombra se extendía mucho más allá de América, sembrando la duda en la fe. La voz de Gabriel atravesó el clamor, profunda como el tañido de una campana. La duda se extiende no solo desde suelo americano, sino también por el fracaso de León XIV en caminar en la luz de Dios, dijo. Su orgullo ha abierto la puerta a la división, dejando a las almas vulnerables al engaño. Sus palabras fueron un toque de atención que me instó a llevar la verdad al corazón de esta tormenta. Una visión floreció en mi mente, vívida como si Gabriel la hubiera pintado, mostrando a León XIV en una cámara aislada del Vaticano, aceptando un sobregrueso de un enviado estadounidense. Le temblaban las manos, pero lo abrió, la sombra se cernía aún más, susurrando promesas de gloria e influencia. La imagen me quemó el alma, testimonio de un pastor que prefirió el poder a la vocación divina. Mi espíritu ardía, no con desesperación, sino con un juramento feroz de revelar esta traición. Podría haber liderado con rectitud, dijo Gabriel, con los ojos cargados de dolor pero inflexibles como una piedra. En cambio, abrazó el camino de la sombra, abandonando el cargo sagrado de la Iglesia. El peso de sus palabras se posó sobre mí como un manto que estaba destinado a llevar. Apreté los puños, no por angustia, sino para canalizar mi dolor en una resolución tan fuerte como el hierro. La escena se trasladó a una pequeña iglesia del Medio Oeste, con sus paredes de madera iluminadas por la luz de las velas, donde los creyentes se arrodillaron en oración ferviente pidiendo orientación sobre León XIV. Una joven, con las mejillas surcadas de lágrimas, susurró que la nueva iglesia se sentía vacía, desprovista de la verdad de la cruz. Las velas parpadearon, frágiles pero firmes, un faro de fe en medio de la tempestad de dudas. Mi alma se calentó como tocada por una brisa de esperanza, al ver que la luz de Dios aún ardía en los corazones humildes. Gabriel estaba a mi lado, su resplandor suave pero inquebrantable como un faro atravesando la noche. Esta duda revela un hambre de verdad, dijo, su voz era una profecía grabada en la eternidad. Tú, Jenny, debes llevar la luz hasta donde la oscuridad busca ocultarla. Sus palabras anclaron mi espíritu y aclararon mi misión a pesar de su enorme peso. La iglesia se desvaneció y me encontré en un camino de tierra roja que serpenteaba entre campos de trigo dorados, con una simple cruz de madera alzándose al final. Un rayo de luz brilló desde la cruz, envolviéndome, y una voz, no la de Gabriel sino la de Dios, resonó dentro de mi alma, ordenándome que me mantuviera firme.
Las palabras eran un río de fuerza que fluía por mi cuerpo, fortaleciendo mi determinación para afrontar las pruebas que me aguardaban. Me arrodillé, no con miedo, sino con gratitud, sintiendo la fuerza de la fe surgir como una marea. El camino temblaba suavemente, como si la tierra susurrara su propia profecía sagrada, impulsándome a seguir adelante. Me levanté, con la mirada firme, la luz de la cruz como guía entre las sombras que se avecinaban. El peso de mi vocación me oprimía, pesado como una montaña. Sin embargo, fue una carga que acepté con inquebrantable convicción. Gabriela sintió, su presencia era un voto silencioso de caminar a mi lado a través de la oscuridad. El campo se extendía interminablemente ante nosotros, un recordatorio de que la llama de la verdad podía atravesar incluso el engaño más profundo. Di un paso adelante, con la cruz detrás de mí, mi alma como una antorcha solitaria, lista para enfrentar los planes aún por revelar. El camino de tierra roja y su cruz se disolvieron, y me encontré en un estrecho callejón de Boston, donde las tenues luces de la calle arrojaban un débil brillo sobre las desgastadas paredes de ladrillo. Frente a mí había una pequeña iglesia de piedra, cuyas puertas de madera se abrieron con un chirrido cuando emergió un joven sacerdote, Leoni, 14º en sus primeros años, con los ojos iluminados por una fe ferviente. Gabriel apareció a mi lado, sus alas plateadas brillando entre la niebla, su mirada cargada de tristeza, como si lamentara un destino ya escrito. Mi alma se conmovió, percibiendo la pureza de un hombre que aún no ha sido agobiado por el peso de la ambición. Jenny, contempla el camino de este hombre, dijo Gabriel, con su voz solemne, un susurro que resonó en la noche. De la luz de Dios, se desvió hacia las sombras de sus propios deseos. Seguí al joven sacerdote al interior de la iglesia, donde se arrodilló ante el altar, con manos temblorosas mientras recorría las desgastadas páginas de la Biblia. Su voz, cálida como un hogar, predicó a los pobres, ofreciendo consuelo a las almas cansadas, y mi espíritu se hinchó de empatía como un río tocando tierra reseca. La escena cambió, y vi a Leoni XIV, ahora un sacerdote respetado, entrar en una gran mansión neoyorquina donde políticos y magnates lo recibían con sus copas alzadas. Su sonrisa vaciló, un atisbo de inquietud delató su corazón, como si se debatiera entre la cruz y el atractivo de la influencia. Un hombre con un traje con alfileres dorados se acercó, prometiendo en un susurro un ascenso a cambio de cooperar con aliados poderosos. Mi esencia dolía como una herida que sangraba suavemente cuando fui testigo de las primeras grietas en su sagrada resolución. El tiempo fluyó como una corriente inquieta y vi a Leoni XIV, ahora obispo, sentado en un opulento despacho. Su escritorio brillaba con gruesos sobres de donantes invisibles. Atrás quedaron las fervientes oraciones de su juventud. Sus horas las consumía llamadas a benefactores, su voz pulida pero despojada de su antigua calidez. La sombra, débil pero creciente, flotaba detrás de él, susurrando promesas de grandeza que atenuaban la luz de su alma. Mi espíritu se estremeció como si estuviera viendo una vela parpadear en una tormenta que se avecina, su llama al borde de la extinción. Gabriel me llevó a una noche lluviosa en Roma, donde Leoni XIV, ahora cardenal, estaba solo en una cámara en sombras, mirando a través de una ventana llena de lluvia. Una Biblia polvorienta yacía intacta sobre su escritorio, eclipsada por una invitación a una gala de élite del Vaticano. Se ha apartado del llamado de Dios, dijo Gabriel, su voz rompiendo como olas contra la piedra inquebrantable. Mi alma lloraba pesadamente con el peso de una fe abandonada por el brillo fugaz de la aclamación mundana. La escena cambió y vi a Leoni XIV en un espléndido banquete, su risa resonando junto a la de los magnates. Sin embargo, sus ojos estaban vacíos, como si su espíritu hubiera estado enjaulado. Una mujer con un vestido tachonado de diamantes le ofreció un anillo grabado con un símbolo arcano y él se lo puso sin pausa, sellando un pacto de silencio. La sombra se hizo más grande, sus ojos carmesí brillaron en la oscuridad, y un escalofrío atravesó mi esencia, como si su mirada me hubiera rozado. Mi corazón latía como un tambor que hacía eco de la pérdida,
instándome a grabar cada detalle en mi memoria. En las profundidades ocultas del Vaticano, vi a León XIV en una cámara secreta, firmando documentos junto a las figuras vestidas de negro que había vislumbrado antes. Ya no era el humilde sacerdote de Boston, era un hombre consumido, con las manos temblorosas mientras se unía a su oscuro pacto. La presencia de la sombra era palpable, sus susurros tejían un tapiz de ambición que asfixiaba su alma. Mi espíritu retrocedió como si estuviera al borde de un abismo. Sin embargo, prometí llevar esta verdad al mundo. La ambición ha atrapado su corazón, dijo Gabriel, con los ojos brillando a través del velo del engaño. Su traición comenzó con el primer paso que se alejó de la luz de Dios. Sus palabras fueron una espada que atravesó mi dolor para revelar la urgencia de mi misión. Me quedé en silencio. Mi alma era un recipiente para el dolor de una iglesia descarriada por alguien que una vez conoció lo divino. Al reflexionar sobre el viaje de León XIV desde una pequeña iglesia hasta los salones del poder, un destello de compasión se agitó dentro de mí como una brisa sobre arenas áridas. Una vez amó al Señor y su fe fue un faro para los perdidos. Sin embargo, cada compromiso lo había acercado más al vacío. El recuerdo de mi convento, donde las hermanas oraban con inquebrantable devoción, encendió en mi alma un fuego, no para condenar, sino para salvaguardar la verdad. Mi resolución se endureció como piedra forjada en llama divina, lista para enfrentar la oscuridad que él había abrazado. Gabriel me guió a una capilla tranquila donde la luz de las velas danzaba sobre un cuadro de Cristo crucificado. Su sombría belleza contrastaba marcadamente con la opulencia que había presenciado. La caída de León XIV es una advertencia, dijo Gabriel, con voz suave pero firme como el hierro. La ambición extravía, pero la verdad de Dios permanece como guía eterna. Sus palabras anclaron mi espíritu, un faro en medio de la tempestad de la traición. Asentí. El peso de mi misión era inmenso como una montaña, pero radiante como una antorcha inextinguible. La quietud de la capilla me envolvió, un recordatorio de que la fe podía soportar incluso la corrupción más profunda. Mi alma latía con propósito, lista para llevar la luz de la verdad a las sombras que se acumulaban. La capilla se desvaneció y me encontré en un acantilado irregular con vista a un océano negro, sus olas rugiendo como los gritos de almas abandonadas. Una estrella solitaria brillaba sobre el horizonte, y un susurro, divino e inquebrantable, resonaba dentro de mí, proclamando que la verdad era luz, y yo, su portador. La voz llenó mi esencia como un río que alimenta un páramo, fortaleciendo mi determinación para las pruebas que se avecinan. Me aferré a mi propósito, firme como el tenue resplandor de la estrella, imperturbable ante la oscuridad de abajo. El acantilado tembló como si la tierra misma hiciera eco del llamado divino, instándome a seguir adelante. Gabriel estaba a mi lado, su presencia era un voto silencioso de guiarme a través de los peligros venideros. Mi alma, forjada en la visión de la caída de Leo, ardía con una claridad que ninguna sombra podía atenuar. El rugido del océano se suavizó y sentí la fuerza de la verdad de Dios surgir a través de mí como una marea que levanta un barco cansado. Di un paso hacia lo desconocido, la estrella sobre mi guía, lista para enfrentar los planes que aún estaban por desarrollarse. El peso de mi llamamiento era inmenso, pero era un manto que llevaba con una fe inquebrantable. Con Gabriel a mi lado, me adentré en la oscuridad, mi alma, una llama solitaria que penetraba la noche. El camino que tenía por delante estaba plagado de pruebas, pero el susurro de la verdad me sostenía, un faro que ningún engaño podía extinguir. Seguí adelante, los ecos de la caída de Leo eran una advertencia, mi misión, un juramento de restaurar la luz en la iglesia de Dios. El acantilado y su océano negro desaparecieron, y me encontré dentro de una cámara subterránea debajo del Vaticano, donde las antorchas parpadeantes proyectaban sombras espeluznantes sobre las paredes de piedra talladas con símbolos antiguos como maldiciones grabadas por manos olvidadas. El aire era denso, opresivo, como si la propia oscuridad exhalara un aliento malévolo, enrollando un zarcillo helado alrededor de mi alma. Gabriel estaba a mi lado,
sus alas plateadas opacadas por el peso de la cámara, sus ojos afilados por el dolor, como si fuera testigo de una tragedia largamente anunciada. Mi espíritu tembló, pero el fuego de mi misión me mantuvo firme contra la sofocante oscuridad, dijo. Jenny, aquí se sembraron las semillas de la traición. Me volví hacia el corazón de la cámara, donde León XIV, entonces cardenal, estaba solo ante un círculo grabado en el suelo de piedra, brillando con una siniestra luz roja sangre. Una entidad imponente y sin forma se levantó del círculo, sus ojos carmesí ardían como brasas eternas, irradiando un poder que heló mi esencia. Mi alma retrocedió como si la hubieran rozado el borde de un abismo, temblando al ver a un hombre enfrentándose al propio heraldo del infierno. La voz de la entidad, profunda y venenosa, resonó en la cámara, prometiendo el trono de Pedro a cambio de un pacto. Acepta mis términos y ningún poder te lo negará, Siseo, cada palabra como una serpiente deslizándose por mi espíritu. León XIV. Su rostro, pálido pero iluminado por la ambición, se arrodilló. Sus manos temblorosas aceptaron un pergamino negro de las tenebrosas garras de la entidad. Mi corazón latía como una herida latente de dolor al presenciar el momento en que la fe se intercambiaba por poder. El pergamino se desplegó, revelando una lista de cardenales, con sus secretos y pecados al descubierto. Una herramienta para doblegar al cónclave a su voluntad. Con esto, tu trono está asegurado, gruñó la entidad, su voz como una espada cortando el aire sagrado. Sentí una frialdad atravesar mi alma, como si las piedras de la cámara lloraran por la traición que se desarrollaba ante ellas. Mi resolución se hizo más fuerte, instándome a memorizar cada detalle, cada palabra para dar testimonio de este pacto impío. La entidad extendió sus brazos invisibles y una visión se materializó. Millones de personas se inclinan ante León XIV mientras la luz de Dios se desvanece en la tierra. La Iglesia 2.0 será mi triunfo, rugió, proclamando una fe despojada de la cruz, el arrepentimiento y la verdad divina. León XIV asintió, con los labios sellados y los ojos hundidos, como si le hubieran cambiado el alma por una corona de sombras. Mi espíritu se llenó de angustia como una tormenta que azota una frágil costa, obligándome a llevar esta verdad al mundo. La mano de Gabriel se posó en mi hombro, su toque, una tenue llama, atravesó la opresiva oscuridad de la cámara. Este es el cenit de la traición, dijo. Su mirada, una espada que cortaba el velo del engaño. León y 14 hectáreas abandonado no solo la iglesia sino la luz misma de Dios. Sus palabras anclaron mi alma temblorosa, forjando mi dolor en una determinación férrea de enfrentar este pacto. La cámara tembló y la entidad se giró, sus ardientes ojos rojos se fijaron en mí como si sintiera un intruso en sus dominios. Aquellos que me desafíen serán aplastados, tronó, su voz como 1000 puñales rasgando el aire. Gabriel levantó la mano y estalló una oleada de luz plateada que repelió la ira de la entidad. Sin embargo, su poder me presionaba como un maremoto a punto de devorar toda esperanza. Apreté mi resolución, mi fe en Dios era un ancla inquebrantable, negándome a ceder a la oscuridad. La escena cambió y vi a León XIV saliendo de la cámara, con el pergamino negro escondido dentro de su túnica, sus ojos fríos, despojados de la calidez del sacerdote de Boston que alguna vez fue. Surgió una visión del cónclave, con cardenales emitiendo votos en la Capilla Sistina, con sus rostros marcados por la inquietud, susurros de coerción resonando por el salón sagrado. La sombra se deslizaba entre ellos, un titiritero invisible que movía los hilos, y mi alma dolía como una espada que atravesaba el corazón de la iglesia. Permanecí en silencio, grabando la escena en mi memoria, testigo de la manipulación que coronó a un falso pastor. Gabriel me condujo a un rincón donde una losa de piedra tenía una antigua inscripción que advertía que un pacto con la oscuridad perdería la luz para siempre. Este pacto es la raíz de todo engaño, dijo, con la voz cargada de dolor, pero resuelta como una piedra. Sin embargo, la luz de Dios sobrepasa todo, y tú, Jenny, eres elegida para restaurarla. Sus palabras encendieron un fuego dentro de mí. Un faro para guiar mi misión a través de las sombras que se acumulaban.
La cámara se desvaneció y me encontré en un desierto rojo ardiente bajo un cielo ahogado por nubes ennegrecidas, donde una cruz radiante ardía desafiante en medio de la desolación. Una voz, no la de Gabriel, sino divina, tronó desde la cruz, proclamando que la verdad era una llama, y yo su portador. Las palabras surgieron a través de mí como un río que revivió una tierra árida, fortaleciendo mi espíritu para las pruebas que se avecinaban. Me arrodillé, con el alma inundada de gratitud, sintiendo la luz de la cruz como un escudo contra la oscuridad. El desierto tembló como si la tierra misma hiciera eco de la proclamación divina, instándome a levantarme y seguir adelante. Gabriel estaba a mi lado, su presencia era un voto silencioso de guiarme a través de los peligros venideros. Mi misión ardía dentro de mí, una antorcha que no se apagaba por el peso del pacto del que había sido testigo. Me levanté, con los ojos fijos en la cruz, listo para afrontar los planes que aún estaban por desarrollarse. Las nubes ennegrecidas se abrieron, revelando una sola estrella, cuya luz era una promesa de que la verdad podría atravesar incluso el engaño más profundo. Sentí que la fuerza de Dios fluía a través de mí como una marea que levantaba un alma cansada y estabilizaba mi resolución contra la oscuridad. El calor del desierto presionaba contra mí, pero mi espíritu permanecía fresco, anclado por la voz divina que había hablado. Con el resplandor de la cruz detrás de mí, entré a lo desconocido. Mi alma era una llama solitaria que atravesaba la noche. Pesaba sobre mí el recuerdo de la alianza de León y XIV, advertencia del peligro de la ambición. Sin embargo, alimentó mi determinación de restaurar la luz de la iglesia. Las alas plateadas de Gabriel brillaron débilmente, un recordatorio de que no estaba solo en esta lucha sagrada. El desierto se extendía interminablemente ante mí. Sus arenas rojas eran un testimonio de las pruebas que me esperaban. Me aferré a mi propósito tan inquebrantable como la estrella de arriba, sabiendo que el camino por delante pondría a prueba mi fe hasta la médula. Sin embargo, el susurro divino me sostuvo, un faro que ninguna sombra podía apagar. Caminé hacia adelante, la luz de la cruz era una guía. Mi misión, un voto de romper el pacto con la oscuridad. Los ecos de la cámara persistieron, un solemne recordatorio del coste de la traición. Pero mi alma ardía de esperanza, lista para llevar la verdad a un mundo atrapado por mentiras. Con Gabriel a mi lado, avancé hacia la siguiente revelación. Mi corazón, recipiente para la llama eterna de Dios. El desierto rojo ardiente y su cruz radiante se disolvieron, y me encontré envuelto en una extensión infinita de luz pura, como si el soplo del cielo hubiera tejido un tapiz de resplandor divino. Ningún suelo ancló mis pies. Ningún cielo enmarcaba el horizonte, solo un brillo suave pero abrumador que derritió todos los miedos dentro de mi alma. Gabriel estaba a mi lado, con sus alas plateadas inclinadas en reverencia, sus ojos brillando con asombro, como si estuviera en presencia de la eternidad misma. Mi espíritu tembló, no por el miedo, sino por el amor abrumador que palpitaba a través de la luz ilimitada. Jenny, abre tu corazón, susurró Gabriel, su voz era una suave melodía entretejida en la divina sinfonía. Jesús el Salvador viene a vosotros ahora. La luz se intensificó y de su corazón surgió Jesús, con su manto blanco brillando como una constelación de estrellas. Su presencia fue un faro de autoridad inquebrantable y compasión ilimitada. Sus ojos, llenos de amor, contenían un poder que traspasó todo engaño. Las heridas en sus manos y pies brillaban con una luz dorada. Marcas eternas del triunfo de la cruz. Caí de rodillas, mi alma temblaba, no de miedo, sino bajo el peso de un amor tan vasto que me invadió como un río que limpia una tierra árida. Su sonrisa fue un amanecer que amanecía sobre mi espíritu, y su voz resonó, suave como una brisa, pero poderosa como un trueno. Jenny, eres elegida para llevar mi verdad a un mundo envuelto en mentiras. Mi corazón se hinchó como una llama encendida en la oscuridad, abrumado por el encargo sagrado que me había sido confiado. Jesús levantó la mano y una visión se materializó dentro de la luz, mostrando a León y XIV en el trono de Pedro, una sombra imponente asomando detrás de él,
orquestando cada una de sus palabras. Este hombre elegido por las tinieblas lleva a mi iglesia a la falsedad, dijo Jesús, con la voz cargada de dolor pero resuelta como una piedra. Mi misericordia disminuye y las señales de mi regreso se están desarrollando por toda la tierra. Mi alma se estremeció como si el tiempo mismo se doblegara ante la gravedad de sus palabras. Sintiendo la cercanía del juicio divino, señaló la extensión infinita y visiones pasaron ante mí. Estrellas cayendo en cascada como lágrimas, el sol oscureciéndose en un cielo triste y una cruz resplandeciente iluminando los cielos, anunciando su regreso. Cuando la oscuridad envuelva a las naciones y la verdad se tuerza, mi luz brillará sin apagarse, declaró. Su mirada era un fuego que quemaba toda ilusión. Solo los fieles verán la señal y se mantendrán firmes. Mi espíritu tembló como una hoja en un viento sagrado, ayudado por el manto de responsabilidad que él puso sobre mí. Al acercarme, la presencia de Jesús me envolvió. Su amor, una llama cálida que calma cada cicatriz dentro de mi alma. Debéis proclamar la verdad de León 14 y su Iglesia 2.0, dijo. Su voz era una convocatoria divina que ningún corazón podía rechazar. Aquellos que presten atención, se convertirán en faros que guiarán a los perdidos de regreso a mi abrazo. Mi resolución surgió como un río que atraviesa una piedra, lista para llevar su mensaje a pesar de su peso. Se desarrolló otra visión, que reveló a millones de personas en todo el mundo. Desde pueblos humildes hasta ciudades en expansión, atados por los hilos invisibles del engaño de León y 14. Sin embargo, algunas almas levantaron la mirada, sus ojos brillaban con esperanza. Sus oraciones eran una luz débil pero inquebrantable en medio de la oscuridad. Estos son mis fieles, mis antorchas, dijo Jesús, mientras su resplandor iluminaba la extensión como si encendiera el mundo con fuego divino. Mi angustia se transformó en determinación, como una chispa que estalla en llamas, impulsándome a llegar a esos corazones firmes. Jesús puso su mano en mi frente y un poder divino corrió a través de mí como el río de vida que alimenta un páramo desolado. Se desconoce la hora de mi regreso. Sin embargo, se acerca, dijo, y su voz resonó como una campana en los pasillos del tiempo. Cuando la oscuridad cante la victoria, mi luz eterna romperá todas las cadenas. Mi alma brillaba como si una estrella se hubiera encendido dentro de mí, anclada por la promesa de su triunfo final. La luz tembló y apareció una visión final, un libro radiante más grande que el que Gabriel me dio una vez, sus páginas brillando con un fuego blanco brillante. Esta es mi palabra, dijo Jesús, y el libro se abrió. Las letras doradas proclamaban que la verdad liberaría y los fieles contemplarían su gloria. Me aferré a mi propósito como una espada forjada en llama divina, lista para blandirla contra las sombras. Su sonrisa me envolvió, una promesa de que nunca caminaría sola. La luz infinita se suavizó y me encontré en una colina verde bajo un cielo nublado, donde una simple cruz de madera se elevaba, firme contra la tormenta que se avecinaba. Gabriel estaba a mi lado, con la mirada firme, como fortalecido por el encuentro divino que habíamos compartido. Habéis contemplado la luz eterna, dijo, con voz tranquila pero rebosante de esperanza. Mi espíritu latía como una antorcha recién encendida, ansioso por llevar este resplandor al mundo. Mirando hacia abajo desde la colina, vi destellos de luz en la distancia, los fieles dispersos como estrellas. Sus oraciones un desafío silencioso contra las mentiras de León 14. Estas almas esperan la verdad que tú llevas, dijo Gabriel. Sus palabras fueron un suave viento que avivó la llama dentro de mí. El peso de mi misión, enorme como una montaña, me presionaba. Sin embargo, fue una carga que acepté con fe inquebrantable. Mi alma ardía, lista para encender las tinieblas con la verdad de Cristo. Una suave brisa llevaba un susurro divino, haciendo eco de la promesa de que Dios estaría siempre conmigo. Las nubes de arriba se abrieron, revelando una sola estrella, cuya luz era un recordatorio de que la verdad podía atravesar incluso el engaño más profundo. Sentí que la fuerza de la presencia de Jesús persistía como un río que sostenía mi espíritu durante las pruebas,
que se avecinaban. Mi resolución era inquebrantable, un faro que ninguna sombra podía apagar. Bajé la colina, la cruz de madera detrás de mí, su fuerza silenciosa como guía a través de las sombras que se acumulaban. Los destellos de luz de abajo me llamaron, almas que anhelaban la verdad que yo llevaba. Y mi corazón respondió con una promesa de incendio. La presencia de Gabriel era una silenciosa promesa, sus alas plateadas un tenue resplandor en el crepúsculo. El camino que me esperaba estaba lleno de peligros. Sin embargo, seguí adelante, mi alma una llama solitaria encendida por la presencia del Señor. La suave pendiente de la colina dio paso a un sendero sinuoso. Cada paso, un testimonio de la responsabilidad divina que llevaba. El recuerdo de las palabras de Jesús ardía dentro de mí, un fuego que ningún engaño podía apagar, instándome a enfrentar la oscuridad de León XIV. Me aferré a la verdad como una antorcha en alto, lista para enfrentar las pruebas que me esperaban. Con cada respiración, sentí la promesa de su regreso, una esperanza que estabilizó mi corazón contra la tormenta que se avecinaba. La verde colina y su firme cruz se desvanecieron, y me desperté en la estrecha cama de mi convento, donde la luz del sol de la mañana se filtraba por la ventana, pintando el suelo de piedra con una calidez dorada. Mi alma todavía palpitaba con la luz eterna de Jesús. Sin embargo, la verdad sobre León XIV pesaba sobre mí, pesada como una montaña forjada en fuego divino. Gabriel estaba ausente, pero su voz permaneció en mi espíritu, instándome a llevar la luz a un mundo envuelto en engaño. Me levanté, con el corazón ardiendo de propósito, listo para cumplir la sagrada misión que me confió el Señor. Al entrar al patio del convento, encontré a las hermanas inclinadas en oración, con sus rostros radiantes de fe sencilla, como velas parpadeando contra una tormenta que se avecina. Compartí las visiones que había presenciado, la cámara oscura del Vaticano, el pacto impío de León XIV y la advertencia de Jesús sobre su inminente regreso. Debemos proclamar la verdad, declaré, con la voz temblorosa pero firme, como un viento que sopla en un valle árido. Sus ojos brillaban con resolución como estrellas que atraviesan el crepúsculo, afirmando su compromiso de estar conmigo. Escribí una carta a las iglesias de todo el mundo, llamando a los fieles a abrazar la santidad y prepararse para la venida del Señor. Cuando termine la hora de la misericordia, la luz arderá durante 5 minutos y la trompeta de la victoria anunciará su regreso. Escribí, mis palabras son un faro para las almas cansadas. Imaginé ese momento, un cielo iluminado con gloria, una cruz radiante en los cielos y creyentes firmes e inquebrantables en medio del caos. Mi espíritu se elevó como un río que atraviesa tierras áridas, impulsado por la esperanza del triunfo divino. Viajando a una iglesia rural, me dirigí a una reunión de fieles, con los ojos muy abiertos por el miedo y la anticipación. Como revelé la traición de León XIV, la iglesia temblará, pero aquellos que se aferran a Cristo brillarán como antorchas. Advertí, mi voz firme como el granito. Una anciana me tomó de la mano y me confesó sus dudas sobre la Iglesia 2.0. Sus palabras despertaron en mí una chispa de fuerza, como una llama que se enciende en la yesca seca. Las animé a orar, a difundir la verdad y a vivir según la palabra de Dios, incluso si el mundo despreciaba su fe. La imagen de Jesús floreció en mi mente, con sus ojos rebosantes de amor y autoridad, recordándome que su luz eclipsa toda oscuridad. En todo el mundo, desde las llanuras africanas hasta las ciudades asiáticas, los creyentes comenzaron a hacer eco de mi mensaje, y sus cartas y oraciones tejieron un tapiz de desafío contra el engaño. Estas almas fieles, como brasas dispersas, se unieron en una antorcha ardiente, iluminando al mundo con la verdad. Mi corazón ardía, no de dolor, sino con una resolución tan afilada como una espada forjada en llama divina. En una bulliciosa plaza, cientos de personas se reunieron, alzando cruces y Biblias, alzando himnos con fe ferviente como un coro que desafiara la noche. Hablé del pacto de León XIV, la influencia de las sombras y la promesa del Señor de que la luz prevalecería. Preparad vuestros corazones para los 5 minutos de luz en los que la trompeta romperá todas las cadenas, proclamé,
mi voz resonando como un llamado del cielo. Las multitudes unidas, amén. Tronaron a través de mí, despertando mi alma con renovado vigor. Un joven sacerdote se acercó, con los ojos brillantes de convicción, declarando que había rechazado la Iglesia 2.0 para predicar la verdad pura. Me ofreció una Biblia gastada, con su cubierta descolorida, un testimonio de una devoción inquebrantable, y la estreché con fuerza, sintiendo la fuerza de Dios surgiendo a través de mí como un río que alimenta un desierto reseco. Somos las antorchas del Señor, le dije, y su asentimiento selló nuestro voto compartido de resistir la tempestad que se avecinaba. Mi espíritu brilló, fortalecido por la unidad de quienes eligieron la fe sobre la falsedad. Visiones de la agitación de la Iglesia pasaron ante mí, congregaciones divididas, cardenales enfrentándose y los seguidores de León XIV esforzándose por sofocar la verdad. Sin embargo, los fieles persistieron, sus oraciones se elevaron como faros atravesando un mar tormentoso, inquebrantables en su devoción. La oscuridad es feroz, pero el Señor está siempre con nosotros. Susurré mi alma anclada como una roca en medio de las olas. Envié innumerables cartas, cada una de las cuales era una semilla de fe, confiando en que echarían raíces en corazones hambrientos de la verdad divina. Al regresar al convento bajo un cielo estrellado, me arrodillé ante el altar, la presencia de Jesús me envolvió, cálida como una llama que encendía mi espíritu. Recé pidiendo fortaleza para soportar las pruebas que se avecinaban. Mi corazón abierto a la guía divina que me había llevado hasta aquí. Una suave voz resonó en mi interior, asegurándome que había sido elegida, y sus palabras fueron un bálsamo para mi alma cansada. Me levanté, mis ojos ardían con propósito, listo para enfrentar los desafíos que buscaban atenuar la luz de Dios. Llamé a todos los que quisieran escuchar, instándolos a escribir amén en sus corazones y actuar con urgencia, orar, compartir la verdad y vivir en santidad. Imaginé el día del regreso del Señor, cuando la luz estallaría durante 5 minutos y el llamado de la trompeta rompería las cadenas de la oscuridad. Sé la antorcha del Señor, declaré, mi voz resonó como una llamada celestial, llegando mucho más allá de los muros del convento. Mi alma latía con convicción, un faro que ningún engaño podía apagar. El tranquilo santuario del convento se desvaneció y tuve la visión de un mundo temblando, pero salpicado de destellos de luz, con los fieles firmes contra la sombra de la Iglesia 2.0. Sus oraciones tejieron una red de esperanza como estrellas que forman una constelación de promesa divina. Sentí el peso de mi misión, vasta como un océano, pero era un manto que llevaba con fe inquebrantable. Mi corazón prometió unir estas antorchas, forjando un fuego que quemaría las mentiras de León XIV. Al entrar al mundo, llevé la desgastada Biblia, cuyas páginas eran un escudo contra la creciente oscuridad. El recuerdo de la radiante presencia de Jesús alimentó mi resolución como un río que sustenta a un viajero cansado. Vi a los fieles en tierras lejanas, sus voces alzándose en armonía, un coro de verdad que ninguna sombra podía silenciar. Mi espíritu se elevó, listo para encender el mundo con la luz de la venida de Cristo. El camino que tenían delante se perdía en las sombras. Sin embargo, los destellos de luz me guiaron. Cada uno un alma despertada por la verdad que compartí. Se sintió la ausencia de Gabriel, pero sus palabras resonaron, un recordatorio de que la luz eterna era mi fuerza. Caminé hacia adelante, con la Biblia pegada a mi corazón, mi misión como una llama que ardía más con cada paso. El mundo esperaba y yo estaba listo para llevar la verdad sagrada a sus rincones más lejanos. La campana del convento sonó suavemente, un llamado a la acción que resonó en mi alma. Imaginé los 5 minutos de luz, el momento en que los fieles se unirían como uno solo, con sus antorchas encendidas desafiando la oscuridad. Mi resolución era inquebrantable, como una roca arraigada en la promesa divina, preparada para afrontar las pruebas del engaño de León XIV. Con cada aliento llevaba la esperanza del regreso de Cristo, un fuego que ninguna tormenta podría apagar. La carta de Jenny ha llegado a su fin, pero la advertencia permanece. El año 2025 exigirá una decisión. Cada creyente se enfrentará a una elección,
consuelo o convicción, compromiso o consagración, la multitud o la cruz. Ya no puedes esconderte detrás de la religión. Ya no puedes depender de la fama o la política. Jesús me dejó claro, los que brillarán en 2025 son los que se inclinan ahora mismo. Entonces te pregunto, ¿estás dispuesto a obedecer incluso cuando te cueste? ¿Estás dispuesto a decir la verdad cuando no es bienvenida? ¿Estás dispuesto a dejar el mundo atrás para asumir tu misión divina? Si sientes el impulso del Espíritu Santo, considera hacer clic en el botón de superagradecimiento, el icono del corazón debajo de este vídeo, y enviar un regalo para apoyarnos. Ya sea pequeño o grande, cada acto de generosidad es recordado en el reino de Dios. Su apoyo nos ayuda a llevar luz, advertencia y fe a los perdidos, desde aldeas remotas hasta ciudades bulliciosas. Dios lo bendiga.